Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Oncopal, su sitio donde podemos encontrar información relevante y de suma importancia sobre temas de cáncer. El día de hoy no es la excepción y me acompaña el doctor Joaquín Reynoso. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes a todo nuestro auditorio. Pues un gusto nuevamente volvernos a reunir los jueves y completamente de acuerdo contigo de que hacemos todo lo posible de dar información que sirva a nuestra audiencia. Exactamente, y el día de hoy no es la sección. Vamos a hablar de un tema que nos han estado pidiendo mucho en redes sociales, retomando un poco acerca del cáncer de mama. Este, con todas las cosas, ya casi llega octubre, ya vamos a tomar un tema más, pues más que nada, como que en las preparaciones, recomendaciones, qué es lo que a veces te quedan dudas, aunque existe, insisto, mucha información acerca del cáncer de mama en especial, pero pues más que nada aquí la gente nos planteó un par de preguntas que lo vamos a estructurar ahorita aquí en este espacio para acerca de las recomendaciones. Más que nada, si nos pudiera dar un pequeño intro de qué es el cáncer de mama para las personas que no sepan como tal qué viene siendo este padecimiento o esta enfermedad y entrar en contexto. Ujú. El cáncer de mama es una enfermedad en el cual hay una proliferación anormal de células malignas donde inicia pues, prácticamente en la glándula mamaria o en las mamas. Esa enfermedad, pues, la mayoría de las veces se refleja como una bolita o como un nódulo en el pecho. En algunas otras ocasiones se puede presentar como igual un nódulo, o alguna bolita palpable o un ganglio crecido, pues, en la región de la axila. Este, y y en otras situaciones, pues, se puede presentar por una alteración en la superficie de la piel y, pues, principalmente, ¿no? Por lo que la mayoría de las veces, muchas veces las pacientes son el medio de poderse detectar la enfermedad y que lo ideal sería, pues, en base a una detección oportuna Claro. basada en algún estudio de mastografía o ecografía. Prácticamente a eso es lo que le llamamos cáncer de mama. Exactamente. Aproximadamente existe de forma estadística una edad en la que mujeres o hombres, porque también tengo entendido que en hombres puede darse el caso de desarrollar este tipo de cáncer, o estoy equivocado, Doc. Sí, no, como lo hemos planteado en en algunas ocasiones, la mayoría de esta enfermedad se presenta en mujeres, pero hay un 1% de hombres que pueden tener esa posibilidad. Este, y bueno, pues hay que considerarlo para ante cualquier nódulo o bulto en la región mamaria. Claro está que los hombres nosotros tenemos pues esa glándula mamaria no desarrollada, pero al final de cuentas con posibilidades en un 1% de enfermarse. Este, Todas las mujeres mayores de 40 años, o sea, las mujeres menores de 50 años, pues menores de 40 años tienen posibilidades de menores de tener cáncer de mama, pero podríamos considerar que a partir de los 40 años, en nuestra región geográfica del noreste del país, pues es una de las enfermedades más frecuentes, por lo que al ser la enfermedad más frecuente, pues prácticamente tenemos que estar con las antenitas paradas para el diagnóstico y pues definitivamente para darle una solución, que es lo que conocemos como tratamiento. Exactamente, sí, y previo más bien en esta cápsula, lo principal que nos vamos a enfocar, digo, ya entrando en el contexto, para las personas que quizá de forma resumida, le agradezco por darnos esta pequeña cátedra de, pues, qué es el cáncer de mama, cuáles son las posibilidades de que nos dé y qué personas son las más tienen más alto factor de riesgo para desarrollarlo. Ahora bien, adentrándonos en el tema del control o del seguimiento de la enfermedad. Eh, ya nos mencionó unos par de diagnósticos que se utilizan para la prevención, obviamente, como la mastografía, por ejemplo, pero ya adentrándonos en un tema en dado caso de que una paciente o paciente pues se detecte una anormalidad en su zona de los senos, por ejemplo, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ustedes como médicos, ¿qué es lo que sigue, no? Yo, paciente, me detecto alguna anormalidad, me hago un diagnóstico de mastografía. Hay una irregularidad, como usted bien lo mencionó. ¿Qué sigue para mí? ¿Qué tengo que hacer más que nada? Sí, mira, prácticamente tú lo has mencionado y creo que aplica para la mayoría de los síntomas o molestias que pueda tener un paciente en general. Ante la sospecha, más vale pecar
de obsesivo y acudir con el médico Claro. que irlo retrasando o difiriendo o dejándolo para después, para después, para después. Prácticamente, no necesariamente un nódulo o alguna irregularidad en la mama realmente es indicativo de cáncer, pero aquí el objetivo es acudir para descartar la posibilidad de que lo sea. Definitivamente, como tú lo has mencionado, siempre va a haber alguna mujer que tiene más la posibilidad y está considerado que simplemente por el hecho de vivir en el estado de Nuevo León, pues podemos considerar como una posibilidad el cáncer de mama. Este, Ahí lo fundamental como idea principal, si es que estamos llegando a muchas personas, es que ante la mínima sospecha de que pudiera estar algo, o sea, presente, pues es importante acudir con el especialista, con el oncólogo para hacértelo. Se divide en dos, ¿verdad? La autoexploración, que es prácticamente cómo poderla hacer adecuadamente, y eso es un tema que creo que podemos tomar en otro jueves, ¿verdad? O sea, prácticamente lo tenemos también planeado a estar esas visitas, ahora sí que de cajón, estar sí, Exactamente, de en aquí a ese que nos proceso. aguanten, de aquí a que Sí, nos claro, aguanten, claro. los jueves a las 4 de la tarde, pero puede ser un tema que simplemente le podremos dedicar una hora, que parte en la autoexploración misma y en poderse conocer para detectar alguna normalidad. Y la segunda, la exploración clínica que lleva el especialista, o sea, nosotros, para poder confirmar o descartar esa posibilidad de cáncer de mama. Y, y derivado a eso, poder hacer el estudio suficiente de estudios para confirmar la posibilidad de cáncer de mama. Y es prácticamente lo que nosotros conocemos como una valoración oncológica. Ok, como por ejemplo esa valoración oncológica, ¿de qué se complementa? ¿Qué tipo de estudios especializados o específicos más bien requiere hacer una paciente Ajá. para tener un diagnóstico preciso, por así decirlo? Yo la similitud siempre la he hecho y la he tratado de explicar con los pacientes que prácticamente una mujer puede tener el número suficiente de estudios como para poder complementar su enfermedad de cáncer o estar en proceso de estarlos completando. Prácticamente yo lo he explicado que es como un rompecabezas. Ok, Son cuando menos 5 o más piezas claves para formar ese rompecabezas y darle un nombre a ese cáncer de mama. Y mucho parte, pues, de la paciente misma, o sea, tener una paciente consciente de poder, acudir a una consulta, más una biopsia, más un resultado de patología, más un resultado de inmunohistoquímica, más algún estudio de laboratorio, más algún estudio radiológico, como puede ser una tomografía, una mastografía, un eco, podríamos considerar como que el número de estudios suficientes como para tener los elementos suficientes para llamar a ese cáncer de mama con sus nombres y apellidos correctos y en lo que es muy frecuente, porque también nos oyen estudiantes de medicina, pues tener los suficientes estudios como para poder realizar una etapificación clínica o radiológica, que es prácticamente la traducción de estas palabras, es saber el sitio y enfermedad el sitio y extensión de la enfermedad y poder iniciar un tratamiento. O sea, esta valoración oncológica parte del número suficiente de estudios para poder considerar a la brevedad realizar un tratamiento. Este, y es prácticamente lo que hacemos en una valoración oncológica. Claro, una valoración oncológica puede ser de un paciente de primera vez, un paciente subsecuente, un paciente que ya ha sido tratado por algún tratamiento oncológico, en el cual lo dividimos en alguna cirugía, en algún tratamiento de quimioterapia o radioterapia, pero prácticamente siempre he considerado que las valoraciones oncológicas terminan siendo un poquito diferentes a las valoraciones de alguna otra especialidad. más que nada, ese tipo de valoraciones no tienen la finalidad de ver el tamaño quizá del tumor, de verla si es un tumor maligno o benigno, o ver cuál va a ser el tratamiento adecuado para poder, valga la redundancia, tratar el padecimiento de la paciente. Sí, la valoración oncológica prácticamente puede ser de una paciente que tenga la sospecha de que pueda tener este cáncer de mama o alguna paciente en el que ya le hayan hecho algún estudio en el que podamos tener el confirmatorio de que sea un cáncer de mama. O sea, la paciente puede tener solamente la biopsia y con eso partir a hacer el número suficiente de estudios para completar su valoración.
Pues ahora sí prácticamente depende de cada paciente, pero llega un momento en el que tenemos que tener la información suficiente como para que, como tú lo comentas, ubicar ese tumor en el pecho, saber qué tamaño tumoral es. O sea, prácticamente la oncología es una de las especialidades en las cuales clasificar o tener cierta información nos va a ayudar o va a ser de utilidad para iniciar un tratamiento. O sea, Así es. eh, siempre le he dicho a los estudiantes de medicina y a los residentes en general que, que a veces nuestra especialidad termina siendo muy pesada, en cierta forma, porque eh, buscamos muchos detalles dentro de la enfermedad por cáncer de mama. Para nosotros, el término de cáncer de mama termina siendo un término muy general y prácticamente buscamos en esos estudios de laboratorio y rayos X ciertas características como para, como tú lo mencionaste, es ubicar a la enfermedad, nombrar a la enfermedad correctamente como cáncer de mama, pero también tener muchos elementos para decidir un tratamiento. Y lo he mencionado anteriormente, prácticamente somos pues no sé, como le he mencionado, como diseñadores de moda o modistos, porque prácticamente realizamos un traje a la medida para cada paciente, basado en las características muy particulares de cada paciente. Y tal vez en el tema que he de mencionar hoy, la primera recomendación es para las pacientes que los hemos mencionado anteriormente, es que cada paciente es diferente Claro. o sea, puede estar aquí en nuestro consultorio podemos tener 10 pacientes con cáncer de mama, pero individualmente cada paciente va a ser diferente y cada paciente va a requerir un tratamiento específico y definitivamente va a requerir una información muy particular, ¿verdad? Pero eso a veces no lo sabemos. Y ahorita me recuerda a una paciente que decía, es que a mí me gusta saber muchas cosas de mi enfermedad y yo pregunto mucho. Pero puede generalizar o sea, está muy bien, digo, creo que es el paciente ideal, aquel que se pone a investigar, aquel que busca, pues, de qué manera tratarse, ¿no? Al fin y al cabo, buscar, procurar su salud. Pero siento que, como usted lo menciona, si ustedes, como ya especialistas oncólogos, realizan un traje a la medida, hablando del tratamiento, es decir, que es de manera individual, siento que a veces tendemos a generalizar la información, es decir, lo que le sirvió a la persona que conozco quizá o al vecino, por decirlo así, me tiene que funcionar a mí por ende. Y creo que ahí es donde existe esta disyuntiva de información y es donde quizá a veces esa misma información que nosotros nos sobrecargamos suelen a veces, pues quizá confundirnos en ciertos aspectos, ¿no? Digo, así trato de comprender el punto que quiere llegar, Doc. Pues en cierta forma yo creo que coincide el punto, porque vamos a considerar que aunque tengamos una sala con 10 pacientes, cada paciente por su enfermedad misma es diferente. Ok, Más aunado a sus creencias, a su nivel cultural, a su profesión, a su interés de la enfermedad misma, pues a la vez va a requerir ella más atención. Definitivamente también va a cambiar mucho del lugar donde se está atendiendo, porque en relación al mismo tratamiento, pues estaba lo que le llamamos nosotros recomendaciones nutricionales, recomendaciones para hábitos para dormir, para alimentarse mejor, o sea, nutricionales y para estar en casa, tipos de tratamiento, combinaciones de tratamiento, lo que llamamos como premedicaciones, o sea, el número de suficientes de medicamentos previos a iniciar un tratamiento, que si se empieza la quimioterapia primero, que si se espera después, o sea, prácticamente en el sitio, o sea, dependiendo del sitio donde la paciente se puede estar atendiendo, pues también va a haber ciertos factores ajenos a la paciente o directamente relacionados al lugar donde se está tratando, como para influir en el tratamiento mismo, ¿no? O sea, yo en términos generales, cuando hay una paciente que está recién diagnosticada y que me toca a mí integrar todos esos estudios, revisarlos y decidir, en este caso, un tratamiento de quimioterapia, le he comentado a personas que me han escuchado que a veces me puedo tardar entre una hora o 2 horas ok. en explicar
eh, ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo es el proceso, ¿cómo imagino? es el tratamiento? Ok. Porque la mayoría de los tratamientos se plantean en un lapso del tiempo en el que pueden ser 6 meses, por decirlo. Y Y es ahí mi entonces, siguiente pregunta, o sea, perdón que lo interrumpa, pero por ejemplo, o sea, ahorita que ya tenemos un diagnóstico definitivo, por ejemplo, que estamos quizá en un HER1 o HER2, dependiendo del tipo de cáncer que se desarrolle en la mama, ¿cuál es el tiempo aproximado en el que ya podemos iniciar en el tratamiento? ¿O eso igual va de forma individual o existe quizá algún tiempo promedio, no sé, aproximado para ya poder iniciar el tratamiento previo al diagnóstico? sí, pues prácticamente muchas veces está enfocado, yo lo he planteado así muchas veces, dice, enfermedad pequeña, tratamiento pequeño o corto. Ok. Enfermedad que tiene ciertas características y nos lleva a tratamientos un poco más prolongados, pues prácticamente eso se tiene que plantear como una estrategia por decirlo, tiempo. Para nosotros, el tiempo está mucho en relación al número de ciclos, o más bien el número de ciclos está en relación al tiempo mismo. Entonces, prácticamente también el objetivo que queremos cumplir, un tratamiento neoadyuvante, un tratamiento adyuvante, un tratamiento paliativo, pues está basado en ciertos fármacos que tenemos que combinar y en un tiempo en el que tenemos que plantearle a la paciente que va a durar el tratamiento. O a veces ciertos tratamientos están basados en la respuesta del tumor y prácticamente nos lleva a que tengamos que estar tratamiento, respuesta, o un periodo de tratamiento para ver una respuesta, pero prácticamente plantear una estrategia que puede durar 3 a 6 meses, un año, pues eso es lo que probablemente nos va a ayudar a poder plantear una estrategia más clara en número de ciclos y tratamiento. Eh, Hay que recordar que muchas de las valoraciones oncológicas para plantear un tratamiento no es solamente la paciente. La paciente viene acompañada de sus hijos, de su esposo, de sus De hermanas. su Y núcleo entonces, familiar, sí. lo que sí te podría decir que muchas de nuestras valoraciones oncológicas, pues son de multitud, ¿verdad? O sea, no es extraño que nosotros eh, podamos estar casi hasta 8 familiares, o sea, yo y 8 familiares discutiendo la estrategia de tratamiento de un paciente, porque hay familias nucleares en las que 8 personas están interesadas en cómo se va a iniciar el tratamiento. Y es ahí, por ejemplo, es necesario, obviamente sabemos que mentalizarse incluso al conocer el diagnóstico de esta enfermedad es difícil, sino bien para el paciente y para los familiares, o sea, porque ves el punto de esta mortalidad y de esta probabilidad que puede o no existir pues, de que mi familiar hasta cierto punto está padeciendo una enfermedad eh, donde puede pasar N cantidad de situaciones. Pero aquí es cómo ustedes se logran quizá entrar en esta etapa de preparación con el paciente. O sea, es un punto, si bien aparte de doctores, me atrevo a decir que a veces también juegan con este tipo de psicología, porque es Mm. tener la contundencia y suficiente para poder hacerle llegar el mensaje al paciente de que tiene que seguir esto al pie de la letra para que tengamos este resultado, por Ujú. ejemplo. No sé cuánto tengo de tiempo, pero prácticamente Ok, adelante, te doctor. lo resumiría en que esta información, para nosotros los oncólogos, la información sensible relacionada al cáncer la consideramos siempre como importante. Entonces, para esto sabemos nosotros, basado en esta información importante, que si la paciente va a recibir una información sensible, como informarle que tiene cáncer Ujú. y a la vez informarle la forma de tratamiento, nosotros seguimos una técnica basadas en psicología y psiquiatría para poder decir adecuadamente la información suficiente sin lastimar al paciente. O sea, tenemos una preparación, pues, o unas bases de psicología para poderle transmitir al paciente la información suficiente, pero que no, honesta y abierta, Claro. pero sin causar susceptibilidades al paciente mismo. O sea, yo creo que me estás dando la razón que termina siendo la evaluación oncológica
una valoración muy particular, porque mira, ya estamos tocando temas sensibles para el paciente, Exactamente. de impacto psicológico y psiquiátrico. Te estoy planteando que a veces damos consultas de 8 o damos 8 en un consultorio. Ahí lo importante, digo, uno como oncólogo no está negado a dar consultas de muchos familiares, pero te imaginarás que es a veces contestar las inquietudes de más de 8. Sí, Y porque eso, todos tenemos y eso diversas preguntas. Y eso requiere habilidades de comunicación como para ir dirigiendo la plática a un beneficio o una información que requiere el paciente. Requiere habilidades de comunicación, requiere conocimientos de psiquiatría y psicología para plantear la información honesta y directa, pero sin lastimar, y a la vez deja de lo que puedas transmitir, sino que también buscar una solución para remediar eso que puede ser importante para el paciente. Este, o sea, respondiendo a tu pregunta, porque ya me prolongué, prácticamente cierta información requiere habilidades de comunicación y conocimiento de que esa información puede ser, pues, sensiblemente tomada para el paciente y que requiere un tratamiento específico y pronto para solucionar eso. Y definitivamente son técnicas, de información de un diagnóstico de cáncer y una preparación de decir, bueno, o voltearlo, o sea, o simplemente es una pregunta. A veces, eh, si no, a veces no, en un tiempo pequeño tenemos que conocer al paciente, Y pero a brindar veces, toda la información. pero a veces lo más sencillo es preguntarle cuáles son sus dudas. O sea, mejor vamos a, en vez de que yo le pregunte cómo se siente, mejor le voy a preguntar, mejor le pregunto y le digo, ¿Qué dudas tiene? ajá, o sea, ¿qué preguntas quiere que, o sea, vamos a empezar la consulta con usted dígame, si tiene 50 preguntas, dígame de las 50 cuál cree que sean las más importantes, porque de ahí vamos a empezar. Y empezar por lo que el paciente quiere saber y no por lo que a veces los oncólogos queremos empezar. Porque las necesidades de información son diferentes dependiendo de cada paciente, incluso dependiendo de cada cáncer. A veces, podemos empezar por el final y terminar con el principio, o vamos a empezar con el principio y terminamos con el final. Prácticamente la guía que nos ayuda mucho, y como recomendación a los pacientes es que si tienen una necesidad apremiante, pues hacerla abiertamente En el momento de la en el consulta, por momento de la ejemplo. consulta o anticipadamente. ¿Sabe qué? Yo lo que quiero es saber sobre el tratamiento. Yo lo que quiero saber es sobre tal estudio que no entiendo. O simplemente, o sea, hacerlo tan abierto para el especialista, para uno captar, decir, bueno, vamos a empezar por donde usted quiere. O sabe que deme la oportunidad de hacerle una pequeña introducción de lo que yo creo importante. Y si cree que eso que me quiere preguntar, pues lo contestamos, si quiere primero, pero sí, a veces muchas de la información que da uno como oncólogo requieren una introducción o una base Exactamente. de decir, mire, yo considero que le falta esto, puede ser esto mejor o mejor espérese. O sea, prácticamente la valoración oncológica, en cierta forma, para concluir, porque ya nos están apurando de tiempo. Sí, es que ya ¿Verdad? producción ya nos está diciendo que tenemos el tiempo limitado. Yo creo que sí es importante, como usted menciona, para que ya podamos concluir, que es prioritario el tener esta comunicación. Yo considero que principalmente la confianza que tiene que tener el paciente hacia el médico y, como usted dice, resolver ese tipo de cuestiones que a veces uno nos hacemos porque pues uno como paciente lo que quiere es saber, buscar respuestas. Y entonces, Sí, porque porque parte una valoración oncológica no necesariamente es informativa, sino que tiene su componente de tener una comunicación efectiva. O sea, lo que vayas a comunicar puede ser muy largo o puede ser muy corto, pero siempre con el objetivo de ser efectiva. O sea, que tenga los suficientes elementos para el paciente para la toma de las decisiones, ¿verdad? exactamente. Y creo que lo dejamos. Yo creo que dejamos Lo una dejamos segunda para una parte, segunda estaría parte. muy bien, o sea, igual vamos a tener una segunda parte de recomendaciones para cáncer de mama en situaciones y para cáncer en general, yo creo. Cuando tengan dudas, por favor, déjenlas en la caja de los comentarios. Doctor, para todas estas personas que nos están viendo y dicen, bueno, y si quiero una opinión del doctor Joaquín Reynoso, ¿dónde podemos Pues encontrar? ¿Dónde los consultamos?
Realmente estamos abiertos en las nuestras redes sociales de las que ustedes han aparecido desde el principio. Prácticamente cualquiera de las redes sociales caen directamente a nosotros. Entonces, eh, por la facilidad y la inmediatez, si hay una duda que apremia, realizarla por medio de nuestras redes sociales. Entender muchas veces que a veces las redes sociales tienen un límite y a veces depende mucho de cómo lo podemos Es escribir para contextualizar. poderlo preguntar, pero pues siempre estamos a la disponibilidad de que si tienen alguna consulta, pues nos contacten por la red social y programamos una Una consulta, consulta. ¿verdad? El paciente es el que decide ¿Cuándo cuándo, acudir, yo dónde, creo? cómo, qué número, en la tarde, en la noche, en la mañana o a la necesidad que el paciente necesite. Perfecto, doctor. No me queda más que agradecerle nuevamente por toda la información que nos ha compartido. Siento que es de suma importancia nuevamente, insisto, no solamente hablar de cáncer de mama, sino también que los pacientes conozcan el contexto y el procedimiento principalmente de cómo abordar este tipo de enfermedades, ¿no? Van a estar apareciendo ahí en pantalla los contactos de Oncopal para todas aquellas personas que quieran iniciar o que tengan dudas o que quieran diagnosticarse de igual manera. Contamos con un equipo sumamente preparado, multidisciplinario, donde tenemos no solamente al doctor Joaquín Reynoso, a la doctora Anelilia Castruita y a muchos expertos en temas de oncología más, ¿de acuerdo? Les agradezco mucho, les deseo un excelente jueves. Suscríbanse a todas las redes de Oncopal, dejen sus preguntas, su comentario, compartan este contenido y nos estamos viendo en una próxima consulta virtual cada jueves a las 4 de la tarde. Mi nombre es Ángel Prado y les deseo un excelente día. Hasta luego.